7:45 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Seguimos conversando vía Zoom con Igor Cuoto. Él es especialista en negociaciones y resolución de conflictos. Le preguntaba antes de irnos a la pausa sobre la figura de la abstención que se vio en las pasadas elecciones del 6 de diciembre. ¿Qué mensaje se está dando a los actores políticos en nuestro país, más allá del color que representa? Bueno, saliendo del tema de la negociación y hablando un poco más del tema del liderazgo, bueno, el ejercicio de liderazgo, para tú ser líder tienes que movilizar gente, ¿no? Ahora, lo que vimos es que definitivamente no hay la capacidad de liderazgo, se ha perdido. Es decir, por ejemplo, estos actores de oposición que fueron a esta Asamblea Nacional, a estas elecciones, bueno, no tienen el gran liderazgo que ellos decían arrastrar. El discurso de ellos no cala. La percepción que hay sobre ellos por parte de la población no es la mejor. Si el discurso de ellos calara y la percepción que tiene la población sobre ellos realmente fuese positiva, yo te aseguro que la participación hubiese sido masiva. Y por parte de los hoy diputados del PSV, y lo que se tiene que estar preguntando el PSV hoy en día, cómo a pesar de tener el control social que tiene, a pesar de tener la maquinaria, a pesar de tener los recursos ilimitados para movilizar la población en procesos electorales, la gran pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque voluntariamente la gente no fue a participar. Se dio un mes, se levantó la cuarentena en diciembre, con los riesgos que eso implicaba para generar un ambiente de normalidad en Venezuela con relación a lo del COVID-19, y finalmente la gente no acudió, y lo vimos incluso en redes, etcétera, de cómo habían llamados desesperados, y ese discurso de que, bueno, pero es que en elecciones como estas, normalmente la participación es menor que en elecciones presidenciales y más en Venezuela. Yo creo que ese es un discurso un poco vacío, porque la gran realidad es que nosotros tenemos más de 10 años, 15 años escuchando al PSV hablando de que vamos hacia los 10 millones. Y cada vez está más distante de los 10 millones de votos, a pesar, repito, de todo esto. Entonces yo creo que tiene que haber una revisión. ¿A quién le favoreció la abstención? Le pregunto esto porque se han hecho diferentes debates y análisis sobre esta situación. Se habla sobre que la oposición era que llamaba a la abstención y que el gobierno llamaba a la elección, pero se ha dicho que la abstención favorecía más al gobierno que la oposición. ¿Qué opina usted? No, yo creo que al final, lo que pasa es que, mira, yo soy abogado y yo tengo que obligatoriamente también verlo desde el cristal de mi profesión e incluso de cómo yo veo las cosas. La gran verdad es que, acuérdate que aquí se modificó el número de diputados en la Asamblea Nacional, violando lo que dice la Constitución Nacional, en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Y supuestamente, y seguramente tú entrevistaste muchas veces a Timoteo Zambrano. Timoteo decía de que la ley no podía convertirse como una especie de camisa de fuerza, porque aquí tenía que generarse un acuerdo político mucho más allá de esto. Yo creo que al final discutir, entrar en la discusión de que si la abstención benefició más a uno o a otro, la gran pregunta es, ¿eso beneficia al país? Yo creo que eso beneficiará al país en la medida que el liderazgo, bien sea el liderazgo que llamó a la abstención o bien el liderazgo que llamó a la votación, realmente empiezan a ejecutar acciones en pro del país, en pro de verdad, de los intereses de todos los venezolanos, más allá de la ideología política que tienen. Ahora, si no hay esa corrección, si no hay, porque tal vez algunos de la gente del PSV dirá, bueno, ya tomamos control de la Asamblea Nacional, tenemos control de todas las instituciones, ¿en qué vamos a rectificar si ya tenemos el poder? Y la gran pregunta que tienen que hacerse, por ejemplo, lo que llamaron a la abstención, que por cierto, llamaban a la abstención, pero no en ningún canal de televisión ni en radio se permitía hablar de abstención. Es decir, lo hacían por las redes sociales. Y yo creo que la gran pregunta que hay que hacerle a ellos, bueno, si la abstención le benefició a ellos, por ejemplo, a Juan Guaidó, al G4, la gran pregunta que se hace, bueno, ¿qué acciones van a generar ustedes para que esa abstención que existió, bueno, se convierta realmente y se traduzca en un ejercicio de liderazgo y puedan retomar entonces una agenda que vaya en beneficio del país?
De lo contrario, hablar de ganadores y perdedores yo creo que es totalmente estéril. Vamos a esta hora también a revisar la participación de la audiencia a través de la etiqueta Primera Página en nuestra cuenta @Primera Página, Guillermo @El Popular Guillen es la cuenta en Twitter de este usuario. No entiendo al invitado, dice que no hay nada que negociar y es especialista en negociaciones de conflictos, de propuestas. ¿Qué le responde este usuario? Bueno, tal cual como están planteadas las cosas hoy en Venezuela, es muy difícil que se dé una negociación. Ahora, para que se dé una negociación, bueno, ¿qué debe pasar? Bueno, en primer lugar, quien tiene que dar el primer paso, bueno, debería ser el gobierno. Ahora, ¿y cuál debería ser ese primer paso? Bueno, vamos a invitar a una negociación al G4 y a Juan Guaidó. La gran pregunta es, bueno, pero la Asamblea Nacional ya ha dicho, y el fiscal general de la República, Tarek William Stano, han dicho que están levantando un conjunto de investigaciones en contra de ellos. Entonces, la gran pregunta es, bueno, la propuesta sería, uno, siéntense todos a negociar, hagan una lista de los intereses, no solamente de las partes, sino también de los terceros, que somos todos los venezolanos, y para generar un proceso de negociación cierto y que sea efectivo a la luz de los intereses, van a tener que invitar a la comunidad internacional a que participe, para que se conviertan en observadores de buena fe de cualquier acuerdo que allí se pueda generar. Ahora, escúchame bien, el ser experto en negociación, el ser experto en algo, la conclusión no puede ser vamos a sentarnos a negociar. Incluso el momentum para sentarse a negociar lo determina la metodología. E incluso, ¿qué dice la metodología? Que uno se sienta a negociar cuando uno no tiene alternativa. Si yo me siento a negociar contigo, Daniela, en la medida que yo sé que yo no tengo un plan B para satisfacer mis intereses, para alcanzar mi objetivo. Ahora, si yo no lo tengo, busco una negociación contigo. Y la pregunta que hay que hacerse es, con base en los intereses, por ejemplo, del gobierno, ¿hace falta negociar con la oposición en este momento, hoy? Yo creo que no. El gobierno tiene y ha ejecutado históricamente muchas alternativas. Y tal vez al principio de las sanciones, y cuando se decía que la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí, y Donald Trump decía que todas las opciones estaban puestas sobre la mesa, tal vez las alternativas del gobierno en materia particular, política, e incluso con las sanciones desde el punto de vista económico, se le era mucho más difícil manejarlo. Y la gran verdad es que hoy en día el tema de las sanciones incluso lo ha sabido surfear el gobierno, y el mejor ejemplo es lo que están haciendo con el arco minero, como una fuente de recursos para el gobierno. Vamos a seguir leyendo la opinión de la audiencia, siempre en marco de respeto, @náufrago27, @Harold MZH1 es la cuenta en Twitter. Tenemos buenos días a su invitado. Lo que pasa es con los dirigentes políticos en Venezuela es que no tienen una seriedad y mucho menos prestan seguridad. Para muestra, hay 2 presidentes, 2 asambleas y siempre el gobierno pone un segundo. Siempre está la burla del gobierno, en esta referencia también a los protectorados, por ejemplo. Bueno, ahí tienes un ejemplo de que de que el gobierno siempre ejecuta una alternativa. Si no, pierdo la elección, nombro un protector. Si pierdo la Asamblea Nacional, uso el Tribunal Supremo de Justicia para que anule. Por cierto, nunca llamaron, nunca convocaron nuevamente a las elecciones de Amazonas. Si pierdo entonces, bueno, la Asamblea Nacional nuevamente, desnombro una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque el gobierno, históricamente, lo que ha hecho es, bueno, y si no me puedo poner de acuerdo en Noruega, monto yo mi propia mesa de negociación, que es la mesa de diálogo nacional o la llamada mesita. Lo que significa es que el gobierno, históricamente lo que ha venido, y eso yo lo he hecho por mucho tiempo, viene ejecutando su alternativa de no negociación. Y la oposición, por el contrario, no tiene alternativas. Y yo los invito a tu audiencia que se pregunten, si no es por la vía de la negociación y por la vía de presionar una negociación, ¿cuáles son las vías que tiene la oposición para poder entonces cambiar y darle un giro al país? Bueno, la respuesta yo creo que no tiene alternativas, las tiene muy limitadas. Y la mejor alternativa que pudo desarrollar la oposición fue el apoyo internacional y las acciones que está tomando la comunidad internacional. Nos queda poco tiempo, nos queda una última pregunta, la hace Ramón Ramos, el líder, dice lo siguiente: ¿qué propuesta se atreve usted a formularle tanto a la oposición como al oficialismo, poniendo como un supuesto que fueron intermediarios para que llegaran a un acuerdo en esta negociación? ¿Qué agenda propone usted? Mira, yo creo que en primer lugar, levantar todas estas investigaciones en contra de líderes de oposición, la liberación de los presos políticos, generar una agenda
donde realmente se pueda tomar en cuenta los intereses de cada una de las partes y que se generen las garantías que, por ejemplo, que si se dan unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, aquí no vaya a haber persecución política, de que aquí no vaya a haber una cacería de brujas. Yo creo que parte de esa agenda sería invitar no solamente a los grandes partidos políticos, sino también invitar a la comunidad internacional, como lo dije anteriormente, como observadores, pero también hacer la invitación a los sectores de la sociedad civil organizada. Porque siento de que la sociedad civil, nosotros, los ciudadanos de a pie, como que le damos mucho, si decimos, bueno, los políticos no hacen, los políticos no se han puesto, pero la gran pregunta es, nosotros como sociedad civil, ¿qué estamos haciendo para presionar? ¿Qué estamos haciendo la sociedad civil, que también salimos afectados de esto? ¿Cómo nos podemos organizar para presionar a los políticos? Oye, que tomen en cuenta es la agenda nuestra también, parte de los intereses de la agenda nuestra. Por supuesto, para que se dé ese proceso de negociación por parte de la oposición es necesario de que haya un acuerdo entre ellos mismos. Es necesario de que se genere una mejor estrategia de comunicación, de que no se vean tantas las fisuras por redes y en cada una de sus alocuciones, sino por lo contrario que veamos una oposición mucho más sólida. Que por cierto, si te das cuenta, este grupo disidente de la oposición que fue esta Asamblea Nacional, no hizo mucha mella en la oposición del G4 de Juan Guaidó, no hizo mucha mella. Si hubiese hecho mella de verdad, y si ellos fuesen unos líderes que realmente pusieran a tambalear la oposición, el resultado de ellos no hubiesen sido 1 millón de votos, tal vez hubiese sido muy parecido a los 3 o 4 millones de votos que obtuvo también el gobierno. Entonces, yo creo que esa oposición que hoy está sentada en la Asamblea Nacional también tiene que revisarse. Pero creo que las acciones que ellos van a tomar ahora, y ahora con algunos diputados de oposición, frente a una asamblea de revisión o una comisión de revisión de las actuaciones de la Asamblea Nacional pasada, bueno, creo que cierran las oportunidades de un proceso de negociación. Pero bueno, estas son algunas de las ideas mías, pero nuevamente creo que hace falta voluntad, mucha voluntad y dejarse ayudar. Yo creo que los políticos venezolanos tienen que dejarse ayudar y tener en cuenta de que el poder se pierde y que Venezuela sigue y que en Venezuela realmente estamos viviendo todos una gran crisis Queremos económica, agradecer, política y social. queremos agradecer su compañía el día de hoy vía electrónica. Gracias por exponer su punto de vista, su opinión aquí en Primera Página. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con Igor Cuoto, él es especialista en negociaciones y resolución de conflicto. Gracias a ustedes por la participación, por la audiencia. Con Etiqueta Primera Página seguimos recibiendo sus comentarios. A regreso seguiremos hablando de la vida política en nuestro país, así que no se parte de la programación. Nuestra compañera Rosa Colmenares nos trae la tercera entrevista del día de hoy.